Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a su casa, mi casa, Camino de Santidad. El viernes tenemos un compromiso. ¿Me regalas más volumen, hija, por favor? Un poquito más. El viernes tenemos un compromiso, ¿verdad? Las mujeres, aquí, a las 6:30 de la tarde, viernes, y iniciamos el sábado por la mañana y por la tarde. Va a ser de mucha bendición, por favor, no te lo pierdas, agéndalo, lo hemos estado anunciando con tiempo, dale prioridad, ¿verdad? Ya que va a ser de mucha bendición. Ok, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, vamos a orar para que sea el Señor quien nos guíe en esta mañana, ¿sale? Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias Señor en esta mañana por tu fidelidad, gracias Señor porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Señor, en esta mañana queremos pedirte, Padre eterno y glorioso, que como lo haces cada domingo, Señor, sigas hablando en nuestras vidas, que podamos, Señor, seguir aprendiendo de tu palabra, que podamos, Señor, seguir edificándonos unos a otros. Y gracias, Señor, por estos temas que nos has estado permitiendo compartir, porque sé que han sido son de bendición a la vida de mis hermanos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, estamos, como recuerdan, pusimos en pausa nuestra serie Aprendiendo para Enseñar, porque estamos dando una pequeña miniserie como iglesia local que decidí pausar y dar esta miniserie por ciertas circunstancias que se están viviendo dentro de la congregación, ¿verdad? Y esta miniserie la hemos titulado Quiero tirar la toalla, ¿verdad? Así es como hemos titulado esta miniserie. ¿Y cuántos de nosotros no hemos usado esta palabra, no? Cuando decimos, ya, todo está perdido, ya quiero tirar la toalla, ¿no? Entonces, cuando una persona, hermanos, cuando una persona está desanimada, decíamos que sus emociones cambian, ¿verdad? Una persona desanimada, sus emociones cambian, nos podemos mostrar enojados, nos podemos mostrar tristes, podemos tener un dolor en el corazón, y ese dolor en el corazón termina en amargura, ya no intentas luchar, ya no intentas seguir adelante, das todo por perdido y dices, es mejor huir de la situación o solamente dejar que las cosas pasen, ¿verdad? Así, que las cosas pasen. Hermanos, y obviamente esta serie de Quiero tirar la toalla, estamos enfocándonos al desánimo, ¿verdad? Al desánimo, y decíamos, ¿qué es el desánimo? El desánimo es desaliento, el desánimo es una falta de ánimo, es fuerza o energía para hacer algo o resolver algo. Entonces yo creo que cada uno de los que estamos aquí hemos pasado por desánimo, o quizás estás pasando por desánimo en este momento, ¿verdad? En muchas cosas en cuanto a desánimo. Entonces, a través de esta miniserie, hermanos, vamos a ver las razones por las cuales una persona se puede desanimar, ¿verdad? Se puede desanimar o por qué se está desanimando. Y veremos cómo Dios a través de su palabra, cómo nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra nos anima, nos pide que nos ocupemos y que esperemos en Él, ¿verdad? Por medio de su palabra nos anima, repito, nos pide que nos ocupemos, no solamente que estemos ahí, ¿verdad? Sino que nos ocupemos y esperemos en Él. El viernes pasado no tuvimos reunión de varones, nos fuimos a unas conferencias que nos invitaron, y a los que fueron, como saben, fue de mucha bendición, ¿verdad? Y uno de los pastores esto hablaba, ¿verdad? Que muchas veces al orar caemos en pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando la oración es insuficiente. Él decía así, no era un título, así lo tenía, y puede ser, ¿cómo que la oración es insuficiente? Decía, cuando solamente oras y no actúas, pues la oración es insuficiente, ¿verdad? Tienes que orar y actuar.
Y muchas veces es más fácil orar que actuar, ¿verdad? Pues dicen, no, mejor voy a orar. No, muchas veces el Señor no pide que ores, el Señor pide que actúes. Entonces, el Señor en esta mañana nos anima, el Señor nos pide que nos ocupemos y que esperemos en Él, ¿verdad? Entonces, el domingo pasado hablamos una de las primeras razones por la cual una persona se puede desanimar. Y decíamos que cuando una persona puede desanimarse es porque ella está comprometida, pero pueden ver cómo otras personas solamente están involucradas, ¿verdad? Que decíamos que comprometerse e involucrarse no es lo mismo. Comprometernos es dar la vida, estar ahí. Involucrarse solamente ser un espectador y meterte un poquito, pero sin ir más allá. Entonces, hermanos, decíamos que el Señor nos pide que en cada una de nuestras áreas nos comprometamos, ¿verdad? Nos comprometamos y que tengamos bien nuestras prioridades en orden. Y decíamos como muchas veces tú como cabeza de hogar, como varón, cabeza de hogar, estás comprometido en todos lados menos con tu familia, ¿verdad? Estás comprometido como miembro de esta iglesia o como congregante de esta iglesia, estás comprometido en todas las cosas, pero en la congregación solamente estás involucrado, ¿verdad? No me pidan nada para la iglesia, no tengo tiempo, no puedo, no esto, no lo otro. Entonces nada más aquí estás involucrado y no comprometido. Y decíamos que esas cosas, hermanos, cuando vemos que alguien no está comprometido, pues desanima, ¿verdad? Como las personas están comprometidas y otras solamente involucradas. Y por lo regular las personas que solamente están nada más involucradas son las que les gusta criticar más, ¿verdad? Porque están de acá afuera, de acá afuera se ve mejor. Entonces, hermanos, yo espero que en esta semana hayas analizado en todas aquellas cosas que no estás comprometido o comprometida, te hayas analizado y pidas perdón al Señor y que empieces a comprometerte como el Señor lo pide, porque deseamos que nuestro Señor Jesucristo no vino a involucrarse a este mundo, vino a comprometerse, estaba comprometido. Y la mayor evidencia de que nuestro Señor Jesucristo estaba comprometido es que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Ok, para comenzar nuestro estudio, como dijimos que íbamos a agarrar estos versículos base en esta miniserie. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 3. Hebreos 12, versículo 3. Hebreos 12, 3. Amén. Yo lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo. Hebreos 12, 3. Dice: piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo dio y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como Él. Pero ustedes parecen haber olvidado ya del consejo que Dios les ha dado a sus hijos en la Biblia. Querido jovencito, no tome las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo. Ok, hermanos, hoy vamos a ver la segunda razón por la cual una persona puede desanimarse, y es por el menosprecio o el sufrimiento. El menosprecio o el sufrimiento. Cuando no eres apreciado, cuando te hacen sentir menos, y obviamente estoy en general, ya sea en tu trabajo, en tu matrimonio, en la iglesia, en la calle, cuando te menosprecian y te hacen sentir menos, sin valor, el trato que te da a tu cónyuge, repito, la iglesia, a tu trabajo, ese menosprecio obviamente te lleva a un sufrimiento, ¿verdad? Te lleva a un sufrimiento. Y cuando tú puedes ver cómo esa persona al menospreciarte o te muestra ese menosprecio con un engaño
o puedes ver el comportamiento de tus hijos hacia ti, cuando hablan mal de ti, cuando no eres valorado en tu trabajo. Ese menosprecio trae un sufrimiento a tu vida y obviamente a veces trae un desánimo, ¿verdad? Trae un desánimo y comenzamos a pensar, ¿de qué vale la pena esforzarme? ¿Para qué seguir esforzándome en el matrimonio? ¿Para qué seguir esforzándome en el trabajo? ¿Para qué seguir esforzándome con mis hijos? ¿Para qué seguir esforzándome en la iglesia? Ya no tiene caso. No lo valoran, no lo aprecian. Entonces es mejor así. Y caemos en ese desánimo, ¿verdad? Entonces nos desanimamos, hermanos, por el menosprecio. Una de las razones por las cuales nos podemos desanimar es por el menosprecio. Mira, vamos a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Hoy estamos poquitos en la congregación. Ahí si ves que no hay un hermano, no viene un hermano ahí, márcale en la semana, ¿verdad? No me preguntes, pastor, no vi a fulanito. Pues yo tampoco, hay que marcarle. Márcale también tú y pregúntale por qué no vino. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Amén. Dice, por lo cual te aconsejo, está hablándole el apóstol Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hermanos, Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego, ¿verdad? Algo pasó en la vida del pastor Timoteo, algo pasó en su vida que estaba apagado, estaba desanimado. Y Pablo le tiene que hacer esa observación y Pablo lo alienta, ¿verdad? Lo alienta, pero a su vez esa observación y ese aliento lleva una llamada de atención, ¿verdad? Le dice Pablo, Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Qué pudo haber pasado en la vida de Timoteo, de ese pastor joven Timoteo? ¿Qué pudo haber pasado para que ese fuego se apagara? Para que ese ánimo, ese don que tenía de parte de Dios se apagara, a tal grado que lo vieron a Timoteo y dijeron, Timoteo no es el mismo. Y tuvieron que escribirle a Pablo y le tuvieron que decir, algo está pasando en la vida de Timoteo que lo vemos desanimado, ya no es el mismo. Ya no es aquel hermano que llegaba a la congregación con una sonrisa, saludando a los hermanos. Ahora vemos que Timoteo está más apagado, predica, pero lo vemos más achicopalado, no quiere convivir con los hermanos, siempre dice que no puede, siempre dice que para otro día. ¿Qué está pasando en la vida de Timoteo que está desanimado? Se creen varias cosas que pudieron estar pasando en la vida de Timoteo. La primera de ellas es que como era un tiempo de mucha persecución y al ver Timoteo cómo los hermanos estaban siendo perseguidos y cómo su maestro, cómo Pablo estaba encarcelado, eso lo pudo haber desanimado. Eso le pudo haber traído tristeza y un desánimo, es decir, si Pablo por predicar el evangelio, por hacer el bien, está encarcelado y está a punto de ser sacrificado, pues se desanimó. Otra de las razones por las que dicen que Timoteo pudo haber estado desanimado por sus enfermedades. Recordemos que este Timoteo padecía de muchos malestares, ¿verdad? Era como el hermano Israel, cada rato se enfermaba, que la columna, la cabeza, la espalda, la ceja, el dedo chiquito del pie. Y podemos ver que, de hecho, en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 23, el apóstol Pablo le da un consejo a Timoteo. En 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 23, le dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago, ¿verdad? Y de tus frecuentes enfermedades. Era muy enfermizo Timoteo.
Era enfermizo, demasiado enfermizo. Recordemos, hermanos, que el agua en esos tiempos no estaba purificada como la tenemos hoy. Entonces causaba muchas enfermedades el agua, ¿verdad? Hay algunos hermanos aquí que dicen, yo le hago caso a Pablo, yo por eso casi agua no, yo más el vino. No, hermano, lo tuyo es borrachera, ¿verdad? O sea, no, lo tuyo es borrachera. Entonces le dice Pablo, toma mejor tantito vino por causa de tus enfermedades. Al parecer padecía del estómago. Entonces algunos teólogos pueden decir que Timoteo estaba desanimado por sus frecuentes enfermedades. No salía de una cuando ya entraba otra. Y no salía de una cuando ya entraba otra. Pero yo me inclino más, hermanos, a la tercera razón. Y la tercera razón es que Timoteo era menospreciado. Timoteo era rechazado. Así como algunos menospreciaban a Pablo y lo tenían en poco, por ende, por Timoteo ser discípulo de Pablo, era rechazado y aún más, era muy joven. Aproximadamente cuando Timoteo estaba pastoreando, tenía alrededor de 30 a 33 años, no era muy mayor como se acostumbraba en esos tiempos, que eran ancianos ya casi las personas que estaban pastoreando, y pues podemos ver cómo los discípulos eran llevaban la palabra y ya eran personas adultas también, ya ancianas. Entonces pudo haber sido que por ser joven y por ser discípulo de Pablo tenía ese menosprecio. Por eso ahí en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, nada más dale la vuelta, Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12, Pablo le da este consejo a Timoteo, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Le dice, Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Y esa palabra poco viene de una palabra griega que es catafronio, que quiere decir, cata quiere decir abajo y fronio quiere decir mente. Y esa palabra en el griego es pensar poco. Que ninguno piense poco de ti por ser joven. Que ninguno te tenga en poco. Va a decir, ¿este qué me puede enseñar? ¿Este joven qué me puede enseñar a mí? También esta palabra poco en el griego quiere decir menosprecio. Le dice Timoteo, que nadie te menosprecie. Que nadie te menosprecie por ser un pastor joven. Que nadie te menosprecie por ser mi discípulo. Y la palabra menospreciar quiere decir considerar que algo o alguien no merece ningún aprecio o atención. Que algo o alguien no merece ningún aprecio o atención. Hermanos, cuando yo estaba en la congregación que nací y el Señor me había confirmado que en mi deseo era servir a Dios de tiempo completo, me dirijo con uno de los ancianos de la congregación y le expreso mi sentir. En aquel entonces yo tenía como 24 años, 25 años, y había sido fiel en una reunión familiar que teníamos mi esposa y yo, que la tenía desde antes de casarme, y le digo, hermano, creo que el Señor me está llamando a servir a la iglesia, a la congregación. Me gustaría servir de tiempo completo. Yo no pido que me pongan a predicar o algo así, que creo que el Señor me está llamando para enseñar, pero me gustaría trabajar dentro de la iglesia. No me gustaría tener un trabajo secular, sino dentro de la iglesia. No pido un sueldo, yo no pido una cantidad, pero me gustaría estar aquí. Y el anciano, que yo era el que le rendía cuentas, me dice, no, Uziel, tú estás muy chico para esto. Me dice, la verdad, los que servimos aquí y estamos de tiempo completo, somos personas ya adultas y personas que trabajamos y ahora estamos jubiladas y ahora podemos dedicarnos de tiempo completo al Señor. Y yo dije, no. Cuando llegué con mi esposa, pues yo llegué pues triste, agüitado, y me dice mi esposa, ¿qué te dijeron? Esto y esto. Y le dije, yo no quiero esperarme a tener 50, 60 años para jubilarme de un trabajo y decir, ahora sí, Señor, aquí estoy. Y
y cada vez el Señor iba confirmando más mi salida de esa congregación, ¿no? Ahora sé que algunos de ellos ven las predicaciones que nosotros tenemos en la congregación y realmente no sé si se meten a ver las predicaciones por tema de edificarse, si lo hacen realmente por morbo, si lo hacen realmente por crítica, pero ahora he escuchado que algunos de ellos, o me han comentado que algunos de ellos dicen, yo creo que no supimos aprovechar cuando teníamos a Uziel aquí. Y no es porque yo sea la última Coca-Cola en el desierto, hermanos, la verdad que no, pero así lo han comentado. Y algunos de ellos los he encontrado junto con mi esposa, y mi esposa es testigo, y me dice, oye, sigo tus predicaciones, son de mucha bendición, la verdad, somos tus fans. Pues tampoco, o sea, tampoco es extremo, ¿verdad? O sea, no es así. Pero cuando realmente eres menospreciado, trae un desánimo a tu vida. Trae un desánimo a tu vida. Entonces Pablo sabía que había pasado algo en la vida de Timoteo, y Timoteo más que nadie sabía que estaba pasando algo en su vida. Se estaba apagando, se estaba desanimando, se estaba enfriando, no era el mismo. No estaba haciendo las cosas como debería de hacerlas. Hermano, no me contestes, pero ¿qué está pasando en ti? ¿Qué está pasando en ti? ¿Por qué te has enfriado? ¿Por qué te has desanimado? ¿Por qué ya no estás haciendo las cosas igual? Identifica qué es lo que te ha enfriado y qué es lo que te está apagando. Que realmente tú sabías, y los que están a tu alrededor sabían, que tienes un ministerio, que tienes un llamado, que tienes un don, pero ya lo tienes en poco. Ahora tú has menospreciado ese don que el Señor te ha dado. Pablo estaba convencido, hermanos, que a quien le estaba hablando era una persona que era nacida de nuevo. Alguien que no puede perder su salvación, pero alguien que estaba contristando al Espíritu Santo al no hacer lo que debería de hacer. Y Pablo le dice, no es así, Timoteo. No es así. Que nadie tenga en poco tu juventud, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Esa palabra aconsejar viene de una palabra griega amonestar, recordar, traer a la memoria. Timoteo, te aconsejo, te amonesto, trae a la memoria. ¿Qué pasó, Timoteo? Trae a tu memoria. Pero no solamente te quedes ahí al traerlo a tu memoria. Actúa. Actúa. Ánimo. Presta atención. Actúa. De nada vale recordar si no vamos a actuar. Y tristemente, hay muchos hermanos que les gusta vivir más en el recuerdo que en el actuar. Uy, me acuerdo cómo servía al Señor. Me acuerdo cómo pasaba tiempos de oración, orando, me hincaba y se me iba el tiempo. Me acuerdo cómo leía la Biblia. Me acuerdo cómo servía en el ministerio. Me acuerdo y me acuerdo. ¿Qué pasó? En el matrimonio nos gusta vivir del recuerdo. Me acuerdo cómo cuando éramos novios, cómo era caballeroso conmigo, cómo me decía que me amaba, cómo me decía que hasta el fin del mundo, cuánta confianza teníamos, cuánta comunicación, cuánta atracción. ¿Y ahora? ¿Qué ha pasado? No podemos vivir solo del recuerdo. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 4 al 5. Apocalipsis 2 del 4 al 5.
Te lo voy a leer, Apocalipsis 2, del 4 al 5, te lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo. Dice: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo, compórtate como al principio. Compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. Hermanos, los que estamos estudiando los lunes Apocalipsis, cuando llegamos a este pasaje le dije, el Señor le está hablando a una iglesia. Y cuando el Señor menciona el candelabro aquí, el candelabro estaba dentro del tabernáculo, dentro del lugar santo. El candelabro era una especie de... tenía 6 brazos y el que era el séptimo tenía 7 brazos, pero el principal representaba a Cristo y los 3 y 3 representan al hombre. Y una de las cosas que tenía el sacerdote era que tenía que velar día y noche de que el candelabro siempre tuviera aceite, para que la llama siempre estuviese encendida. No tenía que descuidarse de eso. Y cuando el Señor está empezando Apocalipsis dice, yo soy el que se pasea por las iglesias, el que está al pendiente de los candelabros. El Señor Jesús es el que estaba pendiente de cada una de esas iglesias y era el encargado de que el Espíritu Santo esté dentro de una iglesia. Cuando una iglesia deja de hacer lo que debe de hacer, el Señor quita el candelabro. Esa iglesia local deja de ser iglesia. Si nosotros no hacemos, si no obedecemos, que necesitamos predicar primero la palabra del Señor, que necesitamos obedecer al Señor y ser iglesia y ser lo más apegado a la Biblia, el Señor puede retirarnos su bendición. Y esto deja de ser una iglesia. Todos nos vamos como ovejas sin pastor a diferentes iglesias, pero camino de santidad deja de ser camino de santidad. Así hay muchas congregaciones que dicen ser del Señor, pero el Señor ya no está ahí, porque ellos han dejado su palabra y el Señor los ha dejado a ellos. Podemos ver otro ejemplo de menosprecio. ¿Recuerdan a Lea, la esposa de Jacob? Vamos a Génesis capítulo 29, versículo 30 al 31. Génesis 29, versículo del 30 al 31. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Versículo 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Hermanos, recordemos un poquito de la vida de Jacob. Jacob roba la primogenitura de Esaú. Esaú lo quiere matar. Jacob huye, llega hasta el punto de dar a la casa de Labán. Y cuando llega a la casa de Labán, empieza a trabajar para Labán. Y ya llevaba un mes trabajando para Labán. Y Labán le dice, Labán era su tío, y Labán le dice, oye, yo creo que no puedes estar trabajando conmigo de balde. Algo tengo que pagarte, pon un precio. Y dice la palabra de Dios que Jacob ya había puesto sus ojos en Raquel. Dice la palabra de Dios que Raquel era hermosa, era muy, muy bonita. Y dice que Lea era de ojos delicados, ¿verdad? Era de ojos delicados.
Entonces Jacob había puesto sus ojos en Raquel y le dice, pues ¿qué te parece si te trabajo 7 años por Raquel? Y le dice Labán, me parece bien. Entonces Jacob empieza a trabajar para Labán, y llegan los 7 años, y el día de la boda, Labán le hace un juego ahí a Jacob, le da una cucharada de su propia medicina, ¿verdad? Dice que en lugar de ponerle a Raquel, y ya estando entrado en copas Jacob, le pone a Lea. Llega la noche de bodas y Jacob tiene relaciones sexuales con Lea. Cuando se levanta en la mañana dice, oye, espérame, en esto no habíamos acordado. Yo te estaba sirviendo por la guapa, no por la de ojos delicados. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que quizás cuando dice la palabra de Dios de que Lea tenía ojos delicados, es que era una persona enferma, estaba enferma, tenía alguna enfermedad, por eso era de ojos delicados, por eso así como triste algo tenía. Otros teólogos afirman que pudo haber sido pues que ojos delicados no es una persona muy agraciada, por eso hace comparación de alguien hermosa y alguien de ojos delicados, no era muy bonita, no tenía la misma belleza de Raquel. Y yo me inclino un poquito más de la postura, igual nada más es mi inclinación por lo que he estudiado y he visto, que quizás Lea tenía estrabismo. ¿Sabes qué es estrabismo? Se le encontraban los ojos, o uno se le iba por un lado y otro se le iba por el otro. Por eso era de ojos delicados, porque la palabra delicados viene también del hebreo, suaves, era de ojos suaves, de ojos blandos. Y cuando hablamos de estrabismo, el estrabismo es un control deficiente de los músculos oculares, no los puede controlar. Los músculos son muy suaves, por eso se le iba un ojo para un lado y otro ojo para otro lado. Yo creo que a lo mejor tenía estrabismo, ¿verdad? Entonces, pero de que Lea tenía algo, pues tenía algo, ¿verdad? La palabra de Dios lo dice, y era menospreciada por sus hermanos, era menospreciada, tanto por su hermana como tanto por Jacob. Y te imaginas, hermanos, en la noche de bodas está con ella, pero al día siguiente le empieza a reclamar a Labán, le dice, es que yo no te pedí por esta. Yo no peleé 7 años por esta, yo no trabajé 7 años, yo la que quiero es esta. Y si te tengo que trabajar 7 años más por esta, pues te los trabajo. ¿Te imaginas el corazón de su mujer? ¿Te imaginas el corazón de su esposa? Y por 7 años ver cómo con el sudor de su frente trabajaba y trabajaba y trabajaba, y decía un año menos, un año menos. ¿Te imaginas el corazón de Lea? ¿Nunca te has puesto a imaginar eso? Año con año. Hermanos, y estaba tan desanimada Lea, llegó a tal grado de desánimo, y tú me puedes decir, pues, ¿cómo sabes que realmente estaba desanimada? Pues era menospreciada, pero podemos ver que estaba desanimada por lo que realmente hablaba. Mira, ahí en Génesis capítulo 29, versículo 31, en Génesis 29, versículo 31, fíjate lo que había en el corazón de Lea. Dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Dijo, por fin, le he dado un hijo a mi esposo, ahora sí me va a amar. ¿Y qué crees? No. Versículo 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto yo, Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Otra vez, fíjate lo que dice, el Señor sabe que yo soy menospreciada. Versículo 34, y concibió otra vez y dio un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Ahora sí, mi marido ya no me va a menospreciar, ya le he dado 3. Pero el marido la seguía menospreciando.
Y en el cuarto hijo dice, por tanto llamó su nombre Leví, ese, dice el cuarto hijo, dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez ya no pensaré ni en mi marido ni en mi menosprecio. Esta vez alabaré. Esta vez alabaré al Señor. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Hermanos, ¿sabes que de la descendencia de Lea vienen los sacerdotes? Los que servían al Señor, porque venían de la tribu ¿de quién? De Leví. ¿Y sabes que de la descendencia de Lea viene el Mesías, Cristo? Por eso Cristo es conocido como el león de Judá. Venía de la tribu de Judá. No olvidemos, hermanos, que el menosprecio trae desánimo. Si te han menospreciado, puede ser que estés desanimado. Pero si tú también menosprecias, tú estás desanimando a tu hermano. Estás desanimando a tu hermano. Y el menosprecio, hermanos, se ve y se siente. Se siente. No, no es cierto. Como que no me soportas, ¿no? Como que no me toleras. No, no es cierto. Son tus ideas. Se ve. Se siente. Se siente. Hermanos, nos desanimamos cuando sufrimos. Así como el menosprecio nos lleva al sufrimiento, aún más nos desanimamos cuando sufrimos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8. Te lo leo en palabra de Dios para todos. Dice, por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Hermanos, el apóstol Pablo nos advierte que mientras estemos en esta vida, tendremos problemas, preocupaciones, persecuciones y sufrimientos. Y en muchos casos nos van a derribar. Nos van a derribar. Y es Dios quien permite que muchas veces nos derriben, pero no que nos destruyan. Esa es su promesa. Muchas veces nos van a derribar, hermanos. Muchas veces es el Señor, no muchas veces, siempre es el Señor que permite que suframos. Es el Señor que lo permite. Pero aún en ese sufrimiento no estamos, dice la palabra de Dios, ni vencidos, no estamos abandonados y no estamos destruidos. No lo estamos. Aunque estemos sufriendo, el Señor no nos ha abandonado. Pero muchas veces, hermanos, esas cosas llegan a nuestra vida, esos sufrimientos llegan a nuestra vida y nos desanimamos. Nos desanimamos, pero si nos quedamos en esa condición de desánimo, eso va mermando muchas áreas de nuestra vida. Va mermando lo espiritual, va mermando nuestro matrimonio, va mermando en la familia, va mermando en el trabajo, va mermando en el ministerio, porque estamos desanimados. El desánimo es como una enfermedad, hermanos. El desánimo es como el cáncer. Comienzas tantito y ese desánimo comienza a amargar tu corazón a tal grado que después dices, yo no quiero nada, nada. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 17, versículo 22. Te lo voy a leer, Proverbios 17, 22.
Te lo leo en palabra de Dios para todos. Dice: la alegría es como una buena medicina, pero el desánimo es como una enfermedad. El desánimo es como una enfermedad. Hermanos, y este es el objetivo de esta serie, que realmente te des cuenta por qué te has desanimado y que no puedes permanecer en ese desánimo, que te tienes que levantar, tienes que ocuparte y esperar en el Señor. Porque el desánimo es como una enfermedad, el desánimo es como un cáncer. Dicen que el cáncer no duele, ¿verdad? Pero cuando llegas y te checan, te dicen, tienes cáncer. ¿Cómo? Y estás invadido. Pero me siento bien, pero tienes cáncer. Hay muchas veces que dices, no, yo no estoy desanimado. No te has dado cuenta. Quizás porque en ese momento no te duele, pero te estás desanimando, estás desanimado, y cada vez en más áreas te va a ir mermando. Quizás no te merma ahorita en todas, pero te irá mermando. Hermanos, la Biblia nos da ejemplo de personas que se desanimaron por el sufrimiento en sus vidas. Los hombres y mujeres de Dios se desanimaron. Los hombres y mujeres de Dios, ese sufrimiento los llevó a un desánimo. David es uno. En Salmo capítulo 42, versículo 11, Salmo 42, 11. Salmo 42, 11. Hablando David en la Nueva Traducción Viviente, dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. David se pregunta, ¿por qué estoy tan desanimado? Aunque este salmo se le atribuye a los hijos de Coré, dicen que este salmo sí lo cantaron los hijos de Coré, pero quien lo escribió fue David. Y lo escribió cuando estaba siendo perseguido por su hijo Absalón. ¿Recuerdas cuando llegó el profeta Natán a confrontar el pecado de David? Y David dice, quien haya hecho esto debe de pagar por 4 tantos lo que hizo. 4 tantos. Y le dice el profeta Natán, pues eres tú. Y el pez por su propia boca muere. 4 tantos, pues 4 tantos. El primer tanto de David murió su hijo, el que le nació con Betsabé. El segundo tanto es que su hijo Abnón abusó de su hija Tamar. El tercero es que Absalón mata a Abnón. Y el cuarto es que Absalón se rebela contra su propio padre y buscaba su vida. Ahí están los 4 tantos. Tus consecuencias del pecado. Y es aquí donde David tiene ese desánimo. Se desanimó. El sufrimiento lo hizo desanimarse. Hermanos, que tu propio hijo busque matarte. Ahorita ya no se ve así, hermanos, que saque tu hijo una pistola, una espada, pero nomás tiene 30 y tantos y no se quiere ir de tu casa. Quiere que lo sigas manteniendo. Busca matar, no es cierto. Pero, hermanos, ¿qué pasa? Se desanimó. David se desanimó. El sufrimiento lo llevó a un desánimo. Elías, después de haber estado ahí con los 450 profetas de Baal y diciéndoles, vamos a ver quién es Dios, hagan ustedes un altar, sacrifiquen un animal, yo hago otro altar, sacrifico, ustedes oren a Baal y a ver si desciende fuego del cielo. Y comenzaron los 450 profetas desde la mañana hasta la tarde, Baal, óyenos, y agarraban los cuchillos y se tasajeaban y salía sangre, y Baal, óyenos. Y dice literalmente la palabra de Dios que Elías se burlaba de ellos y le decía, pues como que Baal no los oye.
¿Se habrá quedado dormido? ¿O qué habrá pasado que no los oye? Dice, ahora es mi turno. Hace el sacrificio, todavía hace una zanja, todavía aventa agua y dice, para que vean quién es el Dios de Israel. Y ¡pum! Desciende fuego del cielo, ¿no? Y consume todo el sacrificio y hasta el agua, ¿no? Todo. Hermanos, estaba contento Elías. Pero cuando se entera de esto, Jezabel, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Primera de Reyes, 19, 2. Dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está junto a Judá, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto de un día de camino, y vino, se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se desanimó. Al ver el sufrimiento que podía venir en su vida, dijo, no, o sea, se aventó 450 hombres, hermanos, los degolló al final. Los 450 los acomodó y ras. Pero una mujer le escribió y le dijo, así me haga Dios y hoy me añada, si mañana no estarás como ellos. Principio de aquí. Una mujer enojada equivale a 450 hombres perversos. No es cierto. No es cierto, No te vayas a salir de tu casa peleándote con mujer. Ya me voy porque aquí hay 450 hombres perversos. No, tampoco. Hermanos, se desanimó. A tal grado que dijo, Señor, ya mátame. Es mejor, ya llévame contigo. Ya no aguanto. Ya llévame contigo. ¿Cuántos de ustedes no le han dicho así, Señor, ya llévame contigo? Imagínate que escucharas una voz, ¿y estás seguro de tu salvación? No, mejor déjame otro rato más. ¿Qué pasó con Noemí? ¿Se desanimó o no? Noemí, dice la palabra de Dios que Noemí tenía a su esposo, tenía a sus hijos, pero llega una gran hambruna. Y pues eso lo desanimó. Los desanimó a tal grado que dijo Elimelech, vámonos a buscar el sueño americano. ¿Verdad? Y se fueron ¿a dónde? A Moab. Ya ves que ahora cualquier cosa hay inestabilidad y no, ya estoy sacando la visa para Canadá, ya estoy sacando la visa para Estados Unidos. Manos, el Señor está aquí, está allá. Está aquí, está allá. Pero quisieron irse a buscar el sueño moabitano, ¿verdad? Allá, en lugar del americano. Vámonos para allá. ¿Y allá qué pasó? Pues sus hijas se casaron, sus hijos, Malón y Kelión, ¿se llamaban? Malón y Kelión. Buscaron a esposa, se casaron, pero estando allá, ¿qué crees? Se le muere el marido. Qué sufrimiento, hermanos. Y después de eso, ¿qué pasa? Se le mueren los hijos. Se le mueren los dos. Tuvo que enterrar a su esposo y a sus dos hijos. Trajo desánimo a su vida, hermanos. En Ruth capítulo 1, versículo 19 al 21. Ruth 1, 19 al 21. Ruth 1, del 19 al 21. Después de que fueron a buscar el sueño americano y no encontraron nada, regresan a México de Belén. Dice Ruth 1, 19, 21. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén.
Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondió, no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, que significa amargura. No me llamen bienaventurada, que es Noemí. No me llamen bienaventurada, llámenme amargada. Y es uno de los puntos que vamos a ver, que la amargura trae desánimo, pero lo vamos a ver en otro tema. Llámenme amargada, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¡Qué desánimo! El sufrimiento le trajo desánimo. Hermanos, ¿qué nos pudiera contar Job? ¿Qué nos pudiera contar Job? Un hombre que perdió, sus bienes, sus hijos, su salud, y al final su esposa lo remata con, ya muérete mejor, ya no sufras. Y dice, bueno, ahí vienen mis amigos, y llegan los amigos y le dicen, ya confiésanos, Job, ¿qué pecado hiciste? Porque no conocemos a nadie que esté en esta situación que no tenga pecado. ¿Qué pecado hiciste? ¿Y sabes qué vino a la vida de Job? Desánimo. Desánimo. Job capítulo 3, versículo del 3 al 4. Job del 3 al 4. Fíjate lo que dice Job. Job 3, del 3 al 4. En palabra de Dios para todos, te lo voy a leer. Fíjate lo que dice Job. Que desaparezca el día en que nací. Que la noche en que se dijo, es un niño, se elimine completamente. Que haya tinieblas ese día. Que Dios en las alturas no pregunte por él. Y que la luz del día no le resplandezca. ¿Se desanimó? Hermanos, creo que ninguno de los que estamos aquí hemos pasado por lo que pasaron estos hombres y mujeres de Dios. Yo creo que ninguno. Pero eso no quiere decir que por el menosprecio y el sufrimiento en el cual estamos o hemos pasado, no nos desanimemos. Nos desanimamos. Te pregunto, hermano, nuevamente, ¿qué está trayendo desánimo a tu vida? ¿Menosprecio, sufrimiento? Te digo algo. El menosprecio y el sufrimiento que has vivido o que vas a vivir, obra para nuestro bien. A ver, pastor. ¿Me estás diciendo que el sufrimiento que tengo en este momento va a obrar para mi bien? Sí. A Noemí se le tuvo que morir el esposo y los hijos para que regresara a Belén. Y al regresar a Belén, Ruth se casó ¿con quién? Con Boz. Y Boz y Ruth tuvieron a Obed. Obed tuvo a Isaí. Isaí tuvo a David. Obró para bien. Obró para bien. Job capítulo 1, versículo 22. Job 1:22. Me voy rápido ya porque estamos casi sobre el final. Job 1:22. Cuando a Job le viene toda esta calamidad, todo este sufrimiento, Job 1:22 dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos, Job comprendió que detrás de todo ese sufrimiento, detrás de la muerte de sus hijos, detrás de que perdió sus bienes, detrás de que perdió sus propiedades, Dios sabía que detrás de ese sufrimiento había un propósito en su vida. En ese momento no lo comprendía.
En ese momento no lo veía. A su parecer no era de su agrado. Esto que está pasando no es de mi agrado. Aquí nos agradaría eso, hermanos. Aquí nos agradaría eso. Pero él sabía, detrás de todo esto hay un propósito. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas buenas nos ayudan para bien. ¿No? Todas las cosas, todas, buenas, malas, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme a los que su propósito son llamados. Detrás de ese sufrimiento, Job dijo, hay un propósito, hay un propósito. No lo veo, no lo entiendo, no lo comprendo, no me agrada lo que estoy viviendo, pero hay un propósito. Pastor, pero ¿qué le pudo ayudar a Job? Si a vista del mundo tenía dinero, tenía propiedades, tenía criados, tenía hijos, tenía esposa, tenía salud. ¿Qué le pudo ayudar a Job esto si tenía todo? Job capítulo 42, versículo 5. Job 42, 5. Job 42, 5, te lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Pero ahora mis ojos te han visto y yo he llegado a conocerte. Lo que antes sabía de ti, lo que antes temía, lo que antes ofrecía para ti es porque me lo habían contado. Que había un Dios todopoderoso, que había un Dios soberano, que había un Dios que castiga el pecado. Eso me lo habían contado. Los domingos en la mañana, tantas veces que escuché al pastor predicar, tanto que me lo dijo mi esposa, tanto que me lo dijo mi suegra, tanto que me lo dijo mi mamá, que hay un Dios todopoderoso, pero ahora yo he comprobado. Nadie me lo ha dicho, yo lo comprobé. En medio de mi sufrimiento comprobé que hay un Dios. En medio de mi sufrimiento te conocí. Y es más valioso que mis hijos, que mi esposa, que el dinero, que todo, el conocerte. Había un propósito, porque a los que antes conoció, también a estos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La palabra imagen en el griego, hermanos, viene de una palabra griega que es eikon. Eikon. Y esto quiere decir, eikon, imagen, quiere decir escultura. Quiere decir cuando grabas la imagen de la imagen a una moneda. Porque los que antes conoció, a estos también predestinó para que sean hechos, para que la gente pueda ver en ti como una escultura quién es Cristo. Así como cuando ves las esculturas de los romanos y, mira, esa escultura es del César, te das la idea de cómo era el César, que la gente se dé una idea de cómo es Cristo a través de ti. Para que la imagen en una moneda se pueda grabar, se requiere fuerza, golpe. Para nosotros ser perfeccionados al carácter de Cristo se requiere sufrimiento. Ustedes serán mis testigos, le dijo a sus discípulos. Ustedes serán mis mártires. Ustedes, fíjate las palabras tan esperanzadoras que el Señor les dio a los discípulos. Ustedes van a morir por mí. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes y me seréis testigos. Ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo, pero van a morir por mí. Hermanos, que cada vez que nos vean seamos esas estatuas, esas esculturas de Cristo,
que puedan saber cómo es Cristo a través de nosotros, porque tenemos un parecido, somos semejantes a Cristo. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 15 al 17, ya estamos sobre el final. 2 de Corintios capítulo 4, versículo del 15 al 17. Segunda de Corintios 4, 15 al 17, que es el contexto de estamos derribados pero no destruidos. Fíjate lo que dice, te lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Todo sucede por el bien de ustedes y para que la bondad de Dios llegue cada vez a más gente. De este modo, habrá muchos más que den gracias a Dios y esto le dará la gloria a Él. Por eso, no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y se fortalece cada día. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a los que ellos nos conducen. Pablo le está diciendo a los corintios, lo que ustedes están sufriendo, lo que ustedes están viviendo, no se compara con la gloria eterna. No se compara. Hermanos, el sufrimiento obra para tu bien. El menosprecio obra para tu bien. No te desanimes. No tires la toalla. No se compara con la gloria eterna que viene. El menosprecio y el sufrimiento está obrando para tu bien. Ese marido que te engañó, te dejó, te traicionó, ahora está obrando para tu bien. Ese que le lloraste, le sufriste, para tu bien, aquí estás. Estás conociendo del Señor, gloria a Dios. Si no, no estarías aquí, gloria a Dios. Ese menosprecio y sufrimiento en tu trabajo, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, gloria a Dios. Aquí estás. Le estás conociendo. Está obrando para tu bien. No eres el mismo, la misma de hace 1 año, 2 años. Eres el mismo. Gloria a Dios. Ahora estás donde jamás llegaste a pensar que estarías. Y ahora entiendes y comprendes ese sufrimiento y dices, tuve que pasar por eso. Tuve que dejarme de llamar Noemí y decir Mara, pero ahora soy bienaventurado otra vez. Bienaventurada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, con esto termino. Nuestro Señor Jesucristo, más que nadie en este mundo, sabe lo que es el menosprecio y el sufrimiento. Más que nadie. Te lo voy a leer. Isaías 53, te lo voy a leer. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo,
sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos, comenzamos leyendo: sigan el ejemplo de Jesús. Mucha gente y pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Gloria a nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque sé que esta palabra es como bálsamo a nuestras vidas, Señor. Esta palabra, Señor, es como ese bálsamo de sanidad a una herida abierta. Gracias, Señor, porque tu palabra nos consuela, porque tu palabra nos exhorta, porque tu palabra, Señor, nos redarguye a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por esta congregación, Señor, en la cual tú nos has puesto. Señor, queremos estar prestos a tu palabra, a tu voz. Queremos darnos cuenta, Señor, que es la necesidad que le falta a la iglesia. Y estamos convencidos, Señor, que algunos de mis hermanos están en desánimo. Señor, y queremos darle esta esperanza, Señor, en ti. Queremos, Señor, que puedan identificar a través de estos estudios por qué están desanimados. Que se ocupen, Señor, y que esperen en ti. Yo te doy gracias, Señor, por esta congregación. Yo te pido, Señor, por los que en este momento mis hermanos están siendo menospreciados y están sufriendo, no solamente los de esta congregación, Señor, sino mis hermanos de la Iglesia Universal, mis hermanos en general, Señor. Te pedimos, Señor, que a través de ese sufrimiento y ese menosprecio encuentren el consuelo, Señor, en ti, en tu palabra, en tu Santo Espíritu. Yo te doy gracias, Padre eterno y glorioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. Por favor, anótense para el Congreso de Mujeres. Va a ser de mucha bendición. Anótense ahí con la hermana Maricruz o la hermana Gaby. Pueden hacerlo. Que Dios me les bendiga.